Gracias, doctor. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy me toca presentar el tema del cáncer de mama en la gestación. Soy el residente de tercer año, Moreno Ñique Jaime, del Departamento de Mamas y Tumores Blandos, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Eh, con respecto a la definición, hay dos situaciones clínicas, una que es el cáncer de mama asociado al embarazo y otra que es el embarazo luego del cáncer de mama, que son distintas las situaciones. Nosotros vamos a definir claramente el diagnóstico, bueno, en sí de el tema a tratar, ¿no? Que es el cáncer de mama asociado al embarazo, que en sí, bueno, es un cáncer de mama que va a cursar con la gestación, o sea, en embarazo. Algunas referencias mencionan 12 meses postparto puede durar, y otras poco alejadas, pero no tan consideradas, que algunos autores consideran hasta 5 años, pero ello no es realmente tan claro, y lo vamos a dejar como embarazo y 12 meses postparto. Con respecto a su incidencia, bueno, casi la incidencia es tan similar como los cánceres de mama no asociado al embarazo. Y bueno, el porcentaje de casos nuevos por grupo de edad de cáncer de mama es aproximadamente una edad media entre los 55 a 64 años. De estos, hay un porcentaje del 10.2% de menores de 45 años, los cuales pues se puede ver de repente ahí que es la etapa reproductiva, ¿no? En la que se puede dar este tipo de enfermedad que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Cogí el dato de un hospital británico en los cuales, bueno, habían 5.950 pacientes con carcinoma de mama operadas entre los años 97 y 20, las cuales obtuvieron que eran menores igual de 40 años, 538 pacientes, dando casi un 9%, y menor igual de 35 años, 207 pacientes, dando 3.5% para hablar el tipo de muestra en sí de lo que se llegó a obtener, ¿no? Con respecto también al, digamos, a dónde se encuentra ubicado, en qué puesto se encuentra ubicado, pues este cáncer de mama, es un poco una diapositiva un poco antigua del año 2002 de Pavlidis, de la Oncologist. Y bueno, en ese momento el cáncer de mama, la incidencia, obviamente, del cáncer de mama en la mujer embarazada, era en segundo lugar con respecto, en primer lugar, al melanoma maligno, ¿no? En una incidencia de 1 a 3.000. Esta ya es un poco más actualizada del año 2019, ya igual los datos siguen casi ya obteniendo un poco más altos, ¿no? Ya lo ponemos hasta por trimestre, el primer trimestre 26, segundo trimestre 9, tercer trimestre 21, y hasta por posparto también, pues, ¿no? Con respecto a la epidemiología, como ya sabemos, este tipo de enfermedad, que es el cáncer de mama asociado al embarazo, se va a dar entre 1 a 3.000 embarazos. Es muy poco visto hasta por nuestra institución. Entre 0.2% a 3.8% de los tumores de la mama durante el embarazo. La edad media aproximada es de 33 años, con un rango de 23 a 47 años. La estirpe histológica del cáncer de mama es similar en las mujeres de no embarazadas. Como ya sabemos, la mayoría son carcinomas ductales infiltrados. Hay un reporte en el cual hay una baja frecuencia de expresión de receptores hormonales, tanto de estrógenos como de progesterona, comparadas con los pacientes de cáncer de mama que no están embarazadas. Respectivamente es del 25, comparado con el de no embarazadas, 55 a 60%. Con respecto a su diagnóstico, pues bueno, siempre vamos lo habitual, la parte de la historia clínica familiar, el antecedente y la presentación clínica. Los nódulos palpables son frecuentes, el 90% detectados por el autoexamen, y el derrame hemático es raro. Y bueno, hago hincapié con el tema de la demora de 5 a 7 meses al momento del diagnóstico, pues porque a veces cuando son valorados piensan que es parte digamos, durante el tiempo del embarazo es parte del manejo de la parte de la mama, ¿no? Que viene el paciente con síntomas mamarios y pues manifiesta algunos dolores, algunos bultos, como lo suelen mencionar los pacientes, algunas tumoraciones, y a veces el ginecólogo pues lo refiere y dice, bueno, eso es parte de, ¿no? Pero a veces hay que hacer un correcto screening, un correcto examen físico, y por eso a veces esta demora de los 5 a 7 meses el diagnóstico. Es importante no solamente mencionar y hacer hincapié en la parte del examen clínico, la primera consulta del control prenatal. Es importante tener, digamos, una base para poder tener, digamos,
una primera vez del examen de mamas y después hacer los controles posteriores clínicos, que serían los adecuados en la semana 30, en el puerperio de las 3, 6 y 12 meses. Aquí una diapositiva en la cual para nosotros, y bueno, también una referencia del año 2010, esta diapositiva, donde hace hincapié en dónde se debe hacer el examen mamario. Debe ser a nivel de la consulta preconcepcional, la primera visita antes de las 20 semanas, la segunda entre las 22 y 24 semanas, y así en la tercera, 27 y 29 semanas, y entre las 33 y 35 semanas en la cuarta visita, y hasta finalizar entre las 38 y 40 si es que se puede. Pero un correcto seguimiento de al menos mínimo 5 exámenes de la mama, y si es que se puede los 6, si es lo óptimo, pues, ¿no? Con respecto a la parte diagnóstica, pues bueno, la ecografía es el primer estudio que nosotros vamos a usar en este tipo de pacientes. Tiene una adecuada sensibilidad del 93 al 100%, y con respecto nos va a ayudar a la parte de la guía de la punción histológica, ¿no? Sobre todo si es que se debe hacer a este paciente para hacer la biopsia guiada por ecografía, sobre todo en la sospecha de esa famosa fístula láctea, ¿no? Que bueno, es un tema ya un poco controvertido. Con respecto a la mamografía, obviamente tiene que ser con protección abdominal. Nos llega a tener una sensibilidad del 68 al 90% y solo se va a solicitar con la alta sospecha de la lesión maligna o ya confirmada. ¿Cuál es el objetivo? Tener la extensión, evaluar así también la mama contralateral y las microcalcificaciones sospechosas. Con respecto a la radiación y los efectos sobre el feto, es importante mencionar que para poder tener un efecto, o sea, una malformación o incrementar el riesgo, la dosis en sí, por ejemplo, para ponerlo así, es de menos 0.1 Grays, no va a haber efecto. Cuando ya es de 0.1 a 0.1 Grays, ahí va a incrementar el riesgo. Cuando es de 2.1, va a generar ya malformaciones, y ya mayor de 30 Grays ya pues es iatrogénico, ¿no? Teratogénico. Entonces, teniendo en cuenta, nosotros podemos pues usar la mamografía con total, digamos, seguridad, porque la dosis estimada para este tipo de examen de imágenes que solicitamos es de aproximadamente, en caso se hacen 2 incidencias, no mayor de 0.04 Grays. Y ya sabemos que en la anterior diapositiva es de menos 0.1, pues tenemos seguridad para hacer este tipo de estudio, ¿no? Es importante considerar también las categorías del riesgo según la FDA. Hay 5 categorías de la A a la D y se agrega el X. Bueno, la A y B es en estudios en mujeres y en animales que no muestran riesgos. El C y el D sí hay riesgos tanto en animales y mujeres respectivamente. Y el X, que es un estudio en mujeres que demuestra malformaciones y contraindica absolutamente el estudio. A partir del C ya es digamos, se evita, ¿no? O está contraindicado. ¿Y por qué hacemos hincapié a esto? Porque también nosotros valoramos el estudio de la resonancia durante el embarazo y usamos el contraste. Entonces el gadolinio, que es nuestro contraste, es una droga de categoría C. Si retrocedemos, para poder ser más claros, la C está en un estudio en animales que muestran riesgo. No hay estudios en mujeres, pero obviamente no es recomendable. No debería usarse en el embarazo. Obvio que cruza la placenta y bueno, ya sabemos que en estudios de animales provoca malformaciones. También hay como sabemos que son los primeros 12 meses también dentro del parte posparto, la resonancia durante la lactancia se puede usar durante la lactancia. Algunos estudios europeos recomiendan no suspenderlo, y otros, bueno, hablan de suspender la lactancia al menos de 12 a 24 horas, ¿no? Es una acotación. Con respecto a la estadificación y los estadios avanzados, una comparación entre embarazadas y no embarazadas. Generalmente pues vamos a usar en la embarazada, en tema a tratar, la radiografía de tórax con protección abdominal, una eco abdominal, y sin caso usaríamos la resonancia para valorar las estructuras óseas, si hay manifestaciones clínicas, la resonancia magnética de columna sin contraste. Y en las no embarazadas, pues estudio de extensión, como solemos hacer, y sin caso ya tendremos que valorar la parte ósea, tenía el centello, pues, ¿no? Aquí usamos nosotros la mamografía ósea. El cáncer de mama y el embarazo diagnóstico, concluimos que existen beneficios y riesgos, pero hay que valorarlo, obviamente. Vamos a usar ecografía mamaria,
la mamografía con protección abdominal, la ecoabdominal y la radiografía de tórax con protección abdominal. Y valorar y evaluar el riesgo si vamos a usar la resonancia magnética sin contraste. No recomendamos el galvarinio, la tomografía, el centello, el óseo y el PET scan. Con respecto a la anatomía patológica, avisar al patólogo que la paciente está embarazada es un claro punto importante que debemos mencionar, sobre todo en nuestra historia al redactar, para que el patólogo sepa y pueda correr, obviamente, todo lo que tiene que correr para que el resultado sea a la brevedad. Con respecto a ella, es casi similar con las mujeres. A los pacientes con cáncer de mama embarazadas, a las no embarazadas, similar casi en la parte histológica. Un carcinoma invasor tipo NOS, grado 2, 3, 60-80%, que puede tener compromiso axilar del 40-75%, con un receptor estrógeno negativo, el 40-80%, y ER2 positivo, el 20-40%, ¿no? Esta diapositiva, bueno, habla un poco del cáncer de mama durante la parte preconcepcional y a una paciente que no está embarazada. Y casi, más que todo, bueno, habla acá, podemos ver los colores del luminal B para el verde, luminal A para el azul, pero más que todo no es para ver cuán porcentaje, ¿no? Porque todo esto es variado según los registros demográficos, pero lo que quiero que comprendan de que la incidencia y la parte patológica, en la parte patológica no hay una diferencia significativa. Como pueden ver, su P está en 0.676. Entonces, la parte histológica es similar de los pacientes con cáncer de mama embarazadas que de las no embarazadas. Aquí de la experiencia del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Fernández, para hablar un poco de la valorización que dieron y la categorización de las pacientes gestantes y no gestantes en los diferentes tipos de estadio. Pero como podemos ver, hay una diferencia sí significativa en los estadios clínicos 3. Sería bueno tenerlo esto como acotación para de repente algún tipo de estudio, de repente en nuestra institución, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Más que todo el tratamiento quirúrgico se va a dar o va a estar basado tanto en la mama, en la parte local, y en la axila, la parte regional. Con respecto a la mama, es similar los mismos criterios de mastectomía o de cirugía conservadora que en la no embarazada. Y bueno, volvemos a repetir que la dosis límite de la parte de la radiación es de 0.1 grays y está contraindicado la radioterapia durante el embarazo. Entonces vamos a usar las guías de la NCCN para hablar de repente de la presentación clínica en la que se encuentra el paciente con cáncer de mama en sus etapas de gestación, y así en el primer trimestre probablemente podemos valorar la no concepción, el aborto terapéutico, o continuar. En caso continuamos con esta concepción, podríamos aplicar la mastectomía con la parte axilar. En el segundo trimestre también se puede hacer la mastectomía, ¿no? O valorar la cirugía conservadora, y podemos también dar quimioterapia neoadyuvante y después el manejo quirúrgico. Y en el tercer trimestre, igual la mastectomía versus cirugía conservadora o manejo de la axila. Con respecto al tratamiento adyuvante, bueno, como pueden ver, para hacer un breve resumen, la radioterapia y hormonoterapia en el posparto, lo ideal, y la quimioterapia a partir del segundo trimestre. Mastectomía y reconstrucción, justamente de eso, pues es un tema un poco, digamos que todavía está en conflicto, a veces no tolerado por algunas entidades o digamos algunos estudios, porque bueno, pues este estudio habla de 78 casos del cáncer de mama y relacionado al embarazo, de los cuales un punto de corto fue de 2012 a 2012, tuvieron 22 pacientes mastectomizados, de los cuales 13 tuvieron reconstrucción, 1 con prótesis directa y 12 con expansor versus prótesis. Las cirugías se dieron antes de las 27 semanas, y bueno, no hubo ninguna complicación intra ni post, y no cursaron con infección, ni hematoma, ni necrosis, ¿no? Entonces, se puede desarrollar, sí, cierto, la cirugía conservadora, sobre todo en este estudio, que bueno, es de la European Institute of Oncology. Lo hicieron en las edades gestacionales promedio de 7 a 26 semanas. De las cirugías que se le hicieron, 8 eran mastectomías, 3 conservadoras de piel y 1 con conservadora del complejo areola-pezón. Con respecto, bueno, de aquí eran 82 casos de cáncer de mama y el embarazo, bueno, este es el estudio de Dana Farmer, entre los cuales el periodo era de 1996 a 2013, 29 mastectomizados, de los cuales 10 pacientes eran reconstruidos con Expaxar. La cirugía, las promedio 16.20 semanas,
como media y en un intervalo de 7 a 30 semanas, con la duración de la cirugía de 45 minutos, más o menos, ¿no? Con complicaciones solamente de un paciente con necrosis del FLAC que requirió cirugía. Con respecto al manejo de la axila, bueno, hay dos, o es vaciamiento axilar o bueno, pues haremos la biopsia ganglio centinela. Con respecto a la biopsia ganglio centinela, vamos a usar uno de los métodos para comentarles, el famoso azul patente, que es una droga categoría C, la cual estaría contraindicada. Pero sí el tecnesio, ¿por qué? Porque el tecnesio 99, su dosis de radiación uterina calculada es de 1.67 miligrays, y la dosis límite, como ya hemos puesto anteriormente, es de 100 miligrays o 0.1 grays. Con respecto a ello, se sabe que para que afecte la parte abdominal es bien difícil, según los estudios que he estado revisando, para poder hay una afectación a nivel del tecnesio a ese nivel. Con respecto a la parte de los radioisótopos, es correcto y cuándo hacer eso de ahí, bueno, pues al menos un día antes, como parte del protocolo, entre 3 a 4 horas antes, para poder tener el adecuado uso de la linfografía, pues, ¿no? Aquí un estudio comparativo tanto de Dana-Farber como Milan Group del año 2010 comparado con el 2014. Y bueno, habla más que todo de pacientes en los cuales fueron sometidos a este tipo de tecnesio, 12 pacientes y otros 6 pacientes comparados. Aquí en esta diapositiva se puede observar que hay malformaciones fetales, pero no estaban asociados a la técnica. ¿No me vas a imprimir eso? Sí, disculpen, están hablando, perdón. Alguien está interfiriendo pues en la grabación, justo lo que les hemos pedido al principio. Parece que la gente no se da cuenta de lo que pasa o olvidan que tienen el micro prendido. Por favor, silencien su micro los que estén en esta exposición, por favor. Seguimos, doctor Moreno. Gracias, doctor. Bueno, estaba comentando con respecto a las malformaciones, bueno, fetales. Bueno, se pudo denotar que en este grupo, del grupo Milan, uno estaba presentando un defecto del septum interventricular y uno, bueno, en el otro estudio, que es del Dana-Farber, un paladar hendido, pues, ¿no? Pero no estaba asociado al método en sí del ganglio en sí. Más que todo era que ya venía por otras malformaciones u otro tipo de vía, ¿no? Bueno, el seguimiento en meses fue para uno 32 y en el otro 30 meses, con adecuadas resultados. En este estudio, bueno, también es un brief report de 145 embarazadas. Bueno, más que todo aquí se habla de que de estos pacientes su edad media era de 35, usaron la técnica del tecnesio 62.2%, con una tasa de detección desde el 99.3%. Y bueno, ganglios positivos, 29.7%, recibida local 11%, y no me permite ver esto un ratito, ya, y la recibida axilar es del 1%. Continuando así, ahora vamos a hablar del tratamiento adyuvante. Es un tema un poco no de lo nuestro, pero es bueno saberlo. Aparte de la quimioterapia, hormonoterapia y la radioterapia. Es bueno saber que este caso se va a implicar o se va a iniciar, digámoslo así, en la parte de la organogénesis, pues bueno, tendríamos que inducir el aborto. Y también saber que si en caso se va a iniciar en las semanas 3 o cada semana, pues vamos a generar un alto riesgo de malformaciones hasta del 20%. Entonces, hay recomendaciones cuándo usar ese tipo de tratamiento. Con respecto al metrotexate, que es un fármaco que ya no muy usado tampoco en nuestra institución, pero es abortiva, con craneosinostosis, genera hidrocefalia, baja estatura. Entonces, bueno, además de las anomalías auriculares, hiperterrorismo ocular, micrognatia, paladar hendido, contraindicado durante el embarazo. Pero sí, bueno, pues la parte de las antraciclinas. Esto sí, más hacer un estudio comparativo tanto en la European Institute of Oncology con el MD Anderson. Tenemos al menos algunos, no es tanta el estudio poblacional alto, de más o menos 37 y 35 en uno respectivamente,
pero no se pudieron ver al menos tantas, digamos, anomalías congénitas, ¿no? Si podemos comparar con respecto a ellos, son del 5% para uno y del 5% para el otro. Más que todo, bueno, se podría valorar el uso de las antraciclinas con este tipo de estudio, ¿no? Con respecto a un review de los taxanos, este estudio es del 2018, 50 embarazadas con edad gestacional que hicieron quimioterapia entre las 12 a 36 semanas, con la edad gestacional de nacimiento 36 semanas, algunos entre 30 a 40 semanas, 76.7% nacieron niños sanos, de los 23, 90% sanos a los 16 meses con seguimiento. Bueno, por ahí hablaban un poco de los reportes, uno con OMA recurrente, uno con déficit de la inmunoglobulina A y uno con atraso en el habla. Pues, ¿no? Es para comentarles cómo este estudio también refiere y valora el seguimiento y el uso del tratamiento, en este caso los taxanos. A su vez, no solamente, como ya voy a acotar probablemente, no solamente se trata del paciente, mujer, con el diagnóstico de cáncer mama gestando, sino se habla, y bueno, sería bueno acotarlo, de otro paciente más, que es el niño, es el nuevo ser. Entonces, en sí, en este estudio, justamente en la ESGO, ¿no?, del Children, habla bastante de cómo hacen las escalas de Bailey, la valoración que tienen, el estudio, el seguimiento que le hacen a este tipo de pacientes, por mencionarlo así, de 129 niños de madres con cáncer, y comparado con 129 controles, algunos que habían recibido tratamiento con quimioterapia del 74.4%, 61 eran pretérmino versus a 6.8 a 8% en los países participantes. Se valoraba con las escalas de Bailey, sobre todo para ver la parte cognitiva, pero querían ver si es que realmente el tratamiento sistémico inducido, dado, tratado a los pacientes con cáncer de mama y asociado a la gestación, pues era un determinante para poder decir que el paciente tenía cierto déficit cognitivo. Pues la conclusión, y que esto quede claro, es de que no es así, ¿no? Tanto hicieron los resultados que no había un estudio significativo para poder decir que tanto la quimioterapia, antraciclina, generaron este tipo de déficit cognitivo. Más per se en sí, lo que generaba el déficit cognitivo era el parto pretérmino, el déficit, el bajo peso al nacer. Eso sí era un concluyente para el déficit cognitivo en estos niños, pues, ¿no? Hablando en sí de otro paciente ya más. Bueno, comentarles así que no se asocia el número de ciclos de quimioterapia para las recibidas durante el embarazo, también es bueno comentarlo según la International New Cancer Infertility Pregnancy. Con respecto al trastuzumab, esa es una review del 2020 donde se identificaron 23 estudios, todos reporte de casos, y uno con 16 pacientes era trial, ¿no? Cual habían 38 embarazadas con exposición al trastuzumab, y bueno, de 19 embarazos presentaron, miren, oligohidranglios, algunos recién nacidos con 9 insuficiencia respiratoria, 3 con insuficiencia renal, 4 fallecieron antes del año. Dentro de los abortos eran 4 espontáneos, 7 provocados y 1 ectópico. Por lo tanto, el trastuzumab en este reporte genera oligoangios o anhidranglios, falla renal e hipoplasia pulmonar fetal, y es de categoría D, contraindicado durante el embarazo. Bueno, con respecto al tamoxifeno, en este estudio también del 2019, 249 fetos con exposición al tamoxifeno durante el embarazo, miren los resultados que implica. 68 nacidos con 12 malformaciones congénitas, 2 malformaciones menores, un recién nacido muere a los 13 meses por insuficiencia renal y fallo respiratorio. Los no recién nacidos, 25 terminaron embarazo, 12 abortos espontáneos, 1 ectópico, 2 muerte intrauterina. Sin datos, 59 embarazos sin datos y 85 también en esa fecha que se hizo el estudio. Por mencionarlo así, el tamoxifeno va a generar en sí algunas malformaciones, por comentar los genitales ambiguos, la clitoromegalia, síndrome de Hollenhart, como es la malformación craneofacial y genital ambigua, y la secuencia P-Robin, que es una triada de mandíbula pequeña, paladar y glosoctosis, la hipoplasia pulmonar y atelectasias, quilotórax, paladar hendido, y malformaciones tanto de la mano, oreja o craneofaciales, y también, como las trisomías triple X, la trisomía 21. Entonces, concluimos que el tamoxifeno, por todas las características como decía, no es contraindicado durante el embarazo.
Es un breve resumen. Siempre hay que valorar para el tratamiento el beneficio, riesgo-beneficio, pues, ¿no? Antraciclinas a partir del segundo trimestre, bueno, el tema del ganglio supraespinal, los radioisótopos, valorarlo también igual. Valorar el riesgo de los taxanos, paclitaxel, y contraindicado la radioterapia, tamoxifeno, azul patente y trastuzumab. Importante mencionar ello, una guía de la ESMO del 2013, tratar a la madre y proteger al feto. Evitar siempre que sea posible el parto prematuro, no realizar quimioterapia en el primer trimestre, sobre todo en la etapa de la organogénesis, y la quimioterapia durante el segundo y tercer trimestre hasta las 34 a 35 semanas. Mejor 3 semanas antes del parto. Contraindicados, como vuelvo a recargar, azul patente, hormonoterapia, radioterapia y anti-HER2. Con respecto al pronóstico, una diapositiva un poco confusa de repente, es una diapositiva de Kaplan-Meier, donde habla sobre la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Lo que quiere demostrar un poco es, y quiero hacerles de repente un poco hincapié, y sería bueno de repente sus acotaciones después, es de que no necesariamente tener cáncer de mama te puede ser un limitante para tú no poder salir gestando. Y en todo caso, en respecto al tratamiento, no necesariamente tienes que usar, o tener la opción de decir de que hay que hacer el aborto terapéutico para poder darle prioridad a mi vida como madre. No, no es así. Si estás en un correcto instituto, un manejo adecuado, sabes las cosas que tienes que realizar y puedes proteger a los dos pacientes, pues valorarlo, hacerlo y si se puede, lograrlo. Entonces, más o menos, pues se hizo una conclusión justamente de este estudio, en las cuales hacían a largo plazo de 5 años una comparación entre pacientes con cáncer de mama embarazadas y las no embarazadas, y la sobrevida era casi similar con respecto al tratamiento que se le hizo de este tipo de pacientes, sobre todo en este estudio. Es más que todo comentarles sobre todo de cómo nosotros podemos hacer un adecuado manejo, tanto nuestras guías de los pacientes que tienen cáncer de mama en la gestación, comparado con los que tienen cáncer de mama y no están embarazadas, pues, ¿no? Sobre todo este tipo al contrario, esta diapositiva habla mucho de que el paciente que tuvo un correcto tratamiento y seguimiento con cáncer de mama asociado al embarazo, tuvo mejor, comparado con las de no embarazadas, tiempo de sobrevida global y supervivencia de libre de enfermedad. Bueno, comentarles ya por último y terminando, los cuidados obstétricos y neonatales. Es una pequeña diapositiva donde, bueno, ya sabemos la parte del diagnóstico, confirmar el embarazo, las semanas de gestación, la eco para descartar malformaciones fetales, previo al inicio de los tratamientos, el seguimiento durante el tratamiento oncológico, monitoreo fetal, el control, le recibió las contracciones, la quimioterapia ya sabemos, hasta las 34 o 35 semanas, o 3 semanas antes del parto. Y en el parto, bueno, de acuerdo a la indicación obstétrica, tratar de llegar al término. Con respecto al posparto, siempre la parte de la patología de la placenta. Y bueno, si retoma el tratamiento inmediato posparto o una semana poscesárea. La lactancia, ya sabemos que está contraindicada en la quimio y la hormonoterapia. Y con respecto a la metástasis del placentario fetal, por hacerlo hincapié, saber de que es rarísimo, pero es bueno saberlo, que exista una metástasis en la placenta. Ya sabemos que la barrera placentaria es un sistema inmune fetal, pues probablemente, pues simplemente si en caso viaja, solamente se encontraría en la placenta, pues, ¿no? Y el porcentaje es muy bajo, del 1.6%, por decirlo así. La lactancia está contraindicada, como mencioné, quimio, hormono y anti-HER2. No recomendamos hasta las 2-4 semanas luego de finalizado la quimioterapia. Y bueno, hay un tema del el bebé cuando se ve la mama tratada, cuando es cirugía conservadora, tiene cierto rechazo y no quiere ser amamantado del lado afectado, ¿no? El famoso milk raging syndrome. Bueno, no sé si voy a comentar brevemente, me permiten hacer un comentario del embarazo luego del cáncer de mama. ¿Es seguro luego del diagnóstico de un cáncer de mama? Son preguntas que podemos hacernos. ¿O cuánto tiempo después del diagnóstico puedo buscar un embarazo? Sería también una pregunta adecuada de repente para el público, ¿no? Hay un estudio multicéntrico, hace poco, el 2019, en la ASCO, en enero, que hizo un estudio del enero de 2000 hasta diciembre de 2012, un estudio de BRCA de 1.252 pacientes jóvenes, y 195 tuvieron un embarazo posterior al cáncer de mama.
Entonces, sí, como lo vuelvo a mencionar en sí, para ser no tan prolijo en esto, más que todo, sí podemos, con un adecuado manejo, una adecuada intervención, siempre el autoexamen, siempre las cosas que deben hacerse, y en sí no existe un cut-off óptimo del embarazo, se debería posponer al menos 12 meses luego de la quimioterapia neoadyuvante con respecto a los pacientes que quieren tener al menos después de tener cáncer, tener su bebé después de haber tenido un cáncer de mama, pues, ¿no? Bueno, con respecto a si se puede interrumpir la hormonoterapia para buscar un embarazo, bueno, realizar mínimo de 18 a 30 meses de hormonoterapia y reiniciar la hormonoterapia luego del embarazo. El embarazo luego del cáncer de mama es posterior, no empeora el pronóstico y no debe ser desaconsejado. Son algunas pautas que doy. Y la fertilidad del embarazo luego del cáncer de mama es una de las 3 prioridades para las pacientes jóvenes, sobre todo en el cáncer de mama, ¿no? Los intervalos entre los tratamientos, para comentarlo de manera rápida: quimioterapia 1 año, trastuzumab 7 meses, tamoxifeno 3 meses. Y como les vuelvo a hacer hincapié, y creo que esto ya es por culminar, no solamente cuando se habla de cáncer de mama asociado al embarazo estamos tratando a la paciente, también estamos tratando otro paciente más, que es proteger obviamente al feto. Y esto, más que todo, no es el tratamiento que nosotros hacemos del cáncer de mama, es un tratamiento multidisciplinario, que queden así, que es ese tipo de tratamiento donde se encuentra el oncólogo, el patólogo, el nutricionista, el médico por imágenes, el neonatólogo, el pediatra, el ginecólogo obstetra, el bebé que ya lo están viendo, enfermera, el mastólogo también, el radioterapeuta, el genetista y el psicólogo. Y mejor que todos, el paciente, y se asuma el bebé. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto es todo por comentarles el día de hoy. Sería bueno sus preguntas, alguna duda que haya quedado, o de repente si los doctores del departamento de mamas les necesitan aportar alguna acotación o de repente alguna pregunta, doctores. Estaría encantado. Gracias. Bien, doctor Moreno, la revisión ha sido bien amplia, bien extensa. Cada vez están subiendo la valla en cuanto a la presentación, en el sentido de que están demostrando una capacidad de síntesis muy interesante. Realmente me ha gustado la presentación. Yo sí quisiera hacer algunos comentarios. El primero es que con lo que usted ha terminado. Aquí hay 2 personas, 2 individuos que están de alguna manera sometidos al tratamiento, y eso no se debe olvidar. De tal forma que siempre que haya cáncer de mama y gestación, sería muy útil que las decisiones se tomen en comité multidisciplinario. En nuestro país a veces no siempre se puede tomar, en cuyo caso me imagino que al menos el oncólogo y el ginecobstetra deberían tomar la decisión, al menos. Entonces, eso es un tema, ¿no? El otro tema es que probablemente estamos cayendo ya en lo que algunos han decidido llamar transición epidemiológica. Esto sería una parte de la transición epidemiológica, en el sentido de que las mujeres cada vez tienen más participación en la vida económica de los países, y no solamente económica, sino también en la vida política en general, en la vida. Y esto está llevando a que las mujeres retrasen sus tiempos de ser mamá. Y eso está haciendo que la edad en que se quedan embarazadas se va acercando a la edad en que el cáncer de mama suele ser frecuente. Entonces, es algo que cuando un médico se enfrente a una gestante y manifieste algún tipo de molestia en la mama, tenga en consideración la posibilidad de cáncer. Y tanto es así que ya han habido conversaciones en el instituto sobre la posibilidad de poner una especie de servicio de fertilidad, que yo creo que sería sumamente necesario. El instituto ya tiene una cantidad de pacientes importante, vemos muchos problemas de todo tipo, y de repente ya considerar un servicio de fertilidad, o no sé cómo llamarlo, sería cuestión de que lo conversemos, para que
sirvan y participen en el manejo de estos pacientes, ¿no? El siguiente comentario que quiero hacer es sobre ecografía de mama. La ecografía de mama en la gestación es de mucha ayuda, probablemente más ayuda que la mamografía. Eso podríamos discutirlo, pero esa ecografía tiene que ser hecho por un médico especialista en imágenes y un médico especialista en imágenes que tenga también experiencia en el manejo, en el manejo de mama. Y no dejar de plano la mamografía, decir, no, la mamografía es radiación y no la voy a usar. Si hay elementos suficientes como para sospechar en la posibilidad de un cáncer de mama durante la gestación, hemos visto pues que el doctor, el doctor Moreno nos ha hablado de en qué condiciones se puede realizar esta mamografía. Cuando tengamos la necesidad de hacer una biopsia, también lo mencionó el doctor Moreno, hay que considerar la posibilidad de fístula mamaria o fístula láctea. Y bueno, lo que hay que hacer es pues siempre una biopsia con aguja y en la mejor de las condiciones, hacerlo con la aguja de menor calibre posible que pueda darnos el diagnóstico. En cuanto a biopsia, incisión y excisión, son las que más complicaciones traen durante mamas que estén que sean de pacientes que están gestando y la probabilidad de fístula láctea es mayor en este tipo de biopsias. Es cierto que durante la gestación, si uno hace biopsias por aspiración con aguja fina, puede llevar a mucha confusión porque la mama de una gestante está trabajando pues a 1000 por hora y hay cambios celulares que eventualmente pueden confundir, y si la persona que ve no tiene la experiencia suficiente, puede llevar a tomar decisiones de manera incorrecta, ¿no? Solo en caso de extrema necesidad, uno debería considerar la biopsia incisión o la biopsia excisión de un tumor en la mama en una paciente que está gestando, ¿no? En cuanto a los daños por radioterapia, debe quedar muy claro. El daño va a depender del momento de la gestación y la dosis, y eso tiene que estar ahí. Y de preferencia, no de preferencia, de hecho, contraindicado radioterapia durante la gestación. Ahora, bueno, los obstetras, los ginecobstetras, saben hasta cuándo pueden llevar un embarazo, y uno, si trabaja de manera multidisciplinaria, pueden decidir el momento en el cual adelantar y cómo adelantar un parto o hasta cuándo esperar para tratar a un paciente, ¿no? Entonces, el cómo hacer el estadiaje dependerá también del momento y qué cosa hacer, cuándo considerar este aborto terapéutico. Este es un tema que en nuestro país está, por decirlo menos, algo confuso. No hay una gran decisión, pero si alguien tiene interés, los invito a visitar la página de la Academia Peruana de Cirugía, donde hace poco tuvimos una reunión sobre aborto como salud pública, como problema de salud pública en nuestro país. Fue desarrollado por 2 especialistas con una preparación muy importante, así es que si alguien está interesado, los invito a entrar a la página de la Academia Peruana de Cirugía y revisen, porque ahí se van a enterar tanto desde el punto de vista manejo médico como desde el punto de vista normativo y legal. El otro tema que me gustaría tocar, no sé si está cirugía reconstructiva presente, doctor Delgado, el doctor Siller o el doctor Jesús López o el doctor Chávez. ¿Alguien de ustedes está ahí? Si quieren hacer algún comentario sobre esto. Bueno, yo creo que la reconstrucción mamaria durante el embarazo es algo que se tiene que considerar de manera muy cuidadosa, dependerá del estadio del paciente, dependerá de las necesidades del paciente, pero si yo tengo que dar algún consejo de manera personal, yo sugeriría que todo esto se postergue, ¿no? Hasta que se acabe el tratamiento. ¿Se puede hacer? Claro, se puede hacer, nos ha mostrado el doctor
el doctor Moreno algún trabajo por ahí, pero creo que es algo que debe ser considerado de manera intensa con el grupo multidisciplinario. Bien, creo que esos son todos los comentarios que yo he anotado acá mientras escuchaba la charla. No sé si alguien más del staff quiere hacer algún comentario adicional. Doctor Pinillos, ¿quiere comentar algo? Sí, quiero, doctor Moreno, si me permite. Sí, bueno, y felicitarte también por la charla, muchos datos, muy extensa y, bueno, casi se ha abarcado todo lo que se relaciona a mama y gestación. El pronóstico de estas pacientes, no sé si lo has dicho, lo puedes recalcar, doctor Moreno. ¿Cuál es el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama asociado a gestación? Y si en caso fuera peor, ¿a qué se debería, no? Si no sé si tienes algo al respecto. ¿Qué tal? Sí, sí, justamente lo comenté, en una diapositiva que está aquí, con respecto al pronóstico, era tan igual y comparativamente, sobre todo en los casos de los pacientes que hicieron ese tipo de estudios de la parte de la preconcepción, comparado con los pacientes que no tenían, y la sobrevida global y el tiempo libre de enfermedad, comparado a los que se habían hecho el tratamiento o no, los que habían optado por la parte abortiva, o los que hicieron tratamiento con neoadyuvancia, pues demostraba que ese tipo de tratamiento generaba al menos mejor comparado con las no embarazadas, doctor. Como pueden ver, se acerca mejor y la sobrevida global y el tiempo libre de enfermedad iba mejor, sobre todo con ese tipo de pacientes que eran correctamente tratadas y a tiempo. Entonces eso no debería limitar, no ser un limitante la paciente con cáncer de mama asociada a la gestación para iniciar el tratamiento correcto cuando se debe. Y obviamente el pronóstico, si es correctamente tratado, y obviamente el tiempo libre de enfermedad y la sobrevida global mejorarían, doctor, si es que tendría un correcto tratamiento. Con respecto a la segunda pregunta disculpe, no lo recordé. No, o sea, mi pregunta era si las pacientes con cáncer de mama y gestación tienen peor pronóstico. Yo creo que el resumen es de que a igual estadio, igual pronóstico, ¿no? Entonces, sí, es claro. Hay una demora en el diagnóstico con todos los cambios hormonales, y ese es lo que podría representar el mal pronóstico, entre comillas, que tendrían las pacientes. Pero si uno compara estadio clínico por estadio clínico, en realidad es igual, ¿no? O sea, simplemente. Y otro consejo, siempre que expongamos, siempre hay que tratar de revisar si hay algunos datos relacionados al tema que uno va a desarrollar, datos propios de la institución o del país, ¿no? Creo que hay un trabajo de cáncer de mama asociado a gestación que se ha realizado en el instituto. En los últimos años, creo que el doctor Hugo Fuentes fue el que revisó. Hubiera sido bueno, de repente, presentar algunos datos de la institución, ¿no? Solo como consejo para los residentes para futuras exposiciones, ¿no? Tratar de ver siempre casuística nacional y si tenemos en la institución también para presentarla, ¿no? Nada más. Primero, felicitarte, doctor Moreno, por la exponencia. Y siempre hay que tener mucho cuidado en lo que respecta al diagnóstico en mujeres, sobre todo en edad joven y edad fértil, ¿no? Que pueden condicionar o estar gestando. Entonces, muy bien lo has recalcado durante la exponencia, esos puntos. Y que... Perdón que interfiera. ¿Quién está hablando? ¿Podría identificarse, por favor? Buenas, doctor Abogatá. Está hablando Miguel Pinillos. Miguel, bienvenido. Lo que pasa es que acá no veía tu nombre. Disculpa, pero bueno, sigue adelante. Sí, solamente recalcaba los puntos que había tratado el doctor Moreno durante la exponencia, y que hay que tener mucho cuidado en lo que respecta al diagnóstico, ¿no? Ahí, y creo que es un punto que han recalcado mucho tanto el doctor Cotrina como usted, doctora Bogatás, en lo que respecta al expertise a veces del apoyo en imágenes para dar un diagnóstico correcto, sobre todo en pacientes jóvenes. Sobre todo en la calidad de imágenes, tienes que apoyarte bien a un equipo de radiólogos con experiencia, ¿no? En una mama, en pacientes jóvenes, es poco difícil, sobre todo durante el embarazo, para poder hacer el diagnóstico. A veces lo que puede pasar es que confundir patología benigna con patología maligna, más
dado que en ese periodo la mama está, por decirlo así, estimulada por el proceso hormonal de la gestación. Claro, sí, Doc. Sí, definitivamente con la parte imagenológica tiene que tener las personas que deben catalogar o valorar el diagnóstico por imágenes deben tener de bastante experiencia, como usted lo acota, doctor, es cierto, ¿no? Sobre todo, más que todo, la estructura anatómica que varía, hasta no solamente puede variar en uno o dos al tercer trimestre, eso va variando y hay unas alteraciones morfológicas que deben tenerlas claras, ¿no? Bueno, sí me parece que yo también estoy de acuerdo, no tengo tanto el dato de quién debe hacerlo más, pero se sabe que la experiencia en la parte de las imágenes, sobre todo si en caso se va a valorar, debería ser un médico con experiencia, un médico radiólogo con experiencia. Muchas gracias y hasta la próxima reunión que debería ser el día lunes.